Buenas tardes. Hoy que es miércoles 14 de julio, Revolución Francesa, no vamos a hablar de eso, que sería un lindo tema también, pero tiempos de alto vértigo, muy vertiginosos, desde mi punto de vista, y lo vamos a preguntar ya mismo al primer entrevistado. Creo que estamos en el 9 de noviembre del año 89, está cayendo el muro de Berlín, y está José Venegas, gran amigo, gran pensador, gran conocedor de la situación cubana. A ver si podemos cuestionar estas cosas. Hola, José, ¿estás en línea? José. No lo tenemos a José. A ver, Josecito, desmuteate, caballero. Cero sonido, me dice José. A ver si... Bueno, mientras tratás de establecer y les comento. Yo agarré a mis hijos y les dije, muchachos, miren todos los días la televisión, salgamos de los jueguitos un ratito, estemos súper atentos porque me parece que la historia está transcurriendo y no podemos no estar viéndola mientras pasa. Con lo cual creo que estamos en un momento histórico, creo que está cayendo el régimen cubano. No es un gobierno, es una dictadura, es una basura. Realmente las imágenes que estamos viendo son deplorables, como dice el gran amigo Pablo Torres Barte. No hay una pared en línea, parece que está en guerra, parece que estuvo bombardeada cada aspecto de esa ciudad. Mirá que están pasando imágenes de varias ciudades y ¿cómo es? Y no lo tenemos. ¿Cómo es? Y realmente vemos imágenes muy caídas. La protesta, desde mi punto de vista, lo que estoy viendo... ¿José está en línea? ¿Josecito? No está en línea, José. Bueno, lo que estoy viendo es que es una protesta claramente espontánea. Estamos viendo muchos diversos grupos que se están rebelando, que se han animado, y por un lado estoy viendo como dato no menor, esto lo sigo a través de las redes sociales y lo sigo a través de algunos espacios de Twitter que son realmente muy interesantes, donde los amigos de Cuba están exponiendo, pese al corte de internet que tuvieron durante 48 horas. Aparentemente hoy leía un posteo de Joanny Sánchez, que la recomiendo efusivamente, decía que se estaba restableciendo de a poco, pero cuentan cosas escabrosas y propias de caída de régimen, ¿no? Propias de caídas de modelo, de sistema, de cambio de paradigma. Obviamente, la Argentina, y es otro tema que quiero hablar también con José y más tarde con Ricardo López Gotti, la Argentina en el lugar equivocado de la historia. Me voy a permitir citar al amigo Castiñeira, hoy con un tuit hace unos minutos realmente muy interesante, donde cita el amigo Castiñeira, por ejemplo, lo voy a leer, que Argentina nunca tuvo una posición neutral. Si vemos la historia, Argentina nunca fue neutral, es un país que juega en silencio, cómplice disfrazado de la no intervención de los pueblos, porque Argentina fue pro-nazi en los 40, pro-Cuba en los 60, pro-Venezuela en el 2000, pro-Irán en el 2013, pro-Hamas en el 2021, y hoy estamos siendo pro este presidente de Cuba que se llama Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El tuit del amigo Miguel Díaz es @DíazCanelB, y les digo que de las 176 personas que sigue el amigo Díaz-Canel, de las 176 personas que sigue, hay que ver que esta cuenta seguramente es una truchada con 3 millones de community managers, ¿no? Pero por supuesto, 3 son Axel Kicillof, Alberto Fernández y Cristina. Bueno, además sigue a Silvio Rodríguez, está contaminado el muchacho, pobre. Pero bueno, no lo voy a andar justificando. Me parece que no es para banalizarlo ni para tomarlo en joda. Esta tragedia que está sucediendo, que está terminando en Cuba, porque la tragedia no es lo que está pasando, la tragedia es lo que está terminando. Así que bueno, ahora vamos a tratar de ubicar a José por teléfono. Indignado, obviamente, con la posición argentina. En algún momento de la semana surgió que el amigo Fernández, el presidente, dijo, no sabemos qué es lo que sucede. No sé lo que está pasando en Cuba. Es increíble que un presidente diga esa... Ya la expresión es terrible, porque no es que lo preguntaron a los 3 minutos de sucedido, le preguntaron 24 horas después, tuvo mucho tiempo para
revisar redes sociales, pero más que nada para llamar al embajador, llamar al, ¿cómo se llama? Al ministro de Exteriores y preguntar cuál es la situación, cuál es la posición de Argentina. Argentina no tiene una improvisación absoluta en materia internacional, una falta de compromiso muy fuerte con los derechos humanos, y quizás lo que coronó el asunto es la declaración de la ex embajadora argentina en Cuba entre el año 2008 y 2015, en la cual fortalecía la idea del bloqueo, fortalecía la idea, sostenía que Cuba, el problema de Cuba era solamente el bloqueo norteamericano, que en Cuba había una democracia, y la forma de justificarles, bueno, es una democracia a su modo, sin partidos políticos, sin votos, sin oposición, sin prensa libre, pero es la forma que el pueblo cubano se dio a la democracia. Esta señora, que se me fue el nombre, de la verdad que no, prefiero recordar la formación de San Telmo en el año 1914, antes de acordarme el nombre de esta mujer, pero esta señora, si hubiera nacido en los 40, hubiera dicho que Hitler era una democracia a su modo, o en los 30 hubiera dicho que Stalin era una democracia a su modo, ¿no? Realmente patético lo que estamos viviendo en la Argentina. Bueno, el amigo José, pese a estar en el primer mundo, no lo tenemos. ¿Lo tenemos? Bueno, de alguna manera vamos a tratar de ubicarlo. Seguimos con este... Hola. Hola, don amigo José. ¿Estás en línea? ¿Qué pasa? ¿Estás en Cuba? José. ¿Qué sé yo qué pasa? ¿Qué sé yo con las conexiones? Todo falla en todos lados. Está ¿Cómo va bien. la cosa? ¿Cómo andás, José? Estaba haciendo una suerte de introducción de lo que se decía en Argentina con respecto al tema Cuba, pero yo te quiero escuchar a vos. Dame primero la información que tenés muchos amigos en Cuba, has visitado Cuba muchas veces, tengo entendido, y te considero un experto del tema, ¿puede ser? Bueno, fui una vez a Cuba, pero es Ah, suficiente como para poder entender un poco qué es lo que pasa. La situación actual es parecida, pero bastante diferente al mismo tiempo a cosas que sucedieron en el pasado. Las manifestaciones estas que aparecieron ahora, hace 2 días, eh, son protagonizadas, primero que ocurren en más de 35 ciudades en toda Cuba, cosa ujú, que es inédito. En el 94 había pasado algo parecido, pero solamente en La Habana. ujú, La segunda cosa es que está protagonizado por gente joven que tiene celular, ¿no? Que ha logrado comunicarse y que ha estado muchos años comunicada con el celular con el mundo, sabe lo que pasa afuera. claro. Cuando yo fui a Cuba, que fue en el año 2004, si no me equivoco, todavía no había internet. Internet Ujú. teníamos acceso a los que estábamos en los hoteles y bajo vigilancia, ¿no? Había un señor que era el que te suministraba Que el acceso, te pispeaba el diario, qué hijo de puta. agente de caos, ¿viste? Con cara de agente de caos. Y entonces esto lo hace bastante diferente, porque el régimen está peleado con toda la nueva generación. La nueva generación ya no lo respeta. Ujú. Y no participaron de la etapa peor del miedo, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, el régimen es como inexpugnable, porque ¿quién lo va a sacar? No lo va a sacar una intervención norteamericana ni por casualidad. Ujú. Eh, no lo va a sacar la gente en la calle. Ya hemos visto lo de Venezuela, eso no alcanza, no es suficiente. Ujú. Se tiene que producir un quiebre interno. ¿Será suficiente para que se produzca un quiebre interno? Bueno, depende del alcance que tenga esto en el tiempo, de qué tan sintomático es de algo más grande. O sea, no es un momento de enojo, sino que realmente hay un quiebre y alguien dijo, no tenemos miedo, gritaron a favor de la libertad, Ujú. rompieron fotos de Fidel Castro, cosas que nunca habían pasado antes en Cuba, ¿no? Vos sabés que yo las veo, o sea, hay cosas que nunca sabés que es cierto y que es verdad. Esos tachos de basura con las fotos de Fidel, del Che, son postas, es verdad, no es un fake, digamos. Bueno, también podría ser que fueran fake, no sé, Ujú. pero la información que uno recibe y que no es inventada es que ha habido una falta de respeto, lo hemos visto en videos, digamos, ocurridos en el momento, ¿no? Ujú. Hay una falta de respeto al Che Guevara, a Fidel Castro, a todo esto que antes ni se mencionaba. Vos sabés que cuando yo fui,
la consigna era no mencionar a Fidel Castro. Ujú. No había que mencionarlo a Fidel Castro. Después se puede decir cualquier cosa. Sí. Para que tengan una idea del grado de control. Después ellos tienen mecanismos para disolver estas cosas a posteriori, porque empiezan a extorsionar y a comprar a la gente. Entonces desbaratan cualquier movimiento. Algo muy parecido a lo que pasa en Venezuela. Pero si es tan profundo, la diferencia entre Cuba y Venezuela es que Venezuela no viene del estalinismo y nunca armó un estalinismo, es más bien un nacionalsocialismo, que es algo más perverso, tal vez, pero más fácil de manejar. Cuba tiene una estructura de poder armada desde hace 60 años en base a algo que no tiene ninguna capacidad de flexibilidad, ¿no? Que sobrevivió incluso a la caída del muro de Berlín porque no tiene flexibilidad. Entonces son cosas diferentes. Yo no haría nunca un presagio, y a mí me siento bastante inhibido de impulsar a la gente a salir a la calle, porque no sé si no me gusta mucho el plan mártir frente a un aparato criminal como este, ¿no? El martirio. O sea, yo creo que son cosas que terminan ayudando a estos sistemas. La idea del martirio heroico. A mí no me gusta el martirio heroico. Yo quiero un bazooka que dispare a esta gente. O sea, ¿cómo se los va a vencer? Porque ellos juegan al poder crudo. No están jugando ni a la democracia, ni a la imagen, ni nada. Por supuesto que las imágenes los perjudican y demás, pero como no les a ver, José. José, bancame. Para que era importante. Y ellos el apoyo de Cuba no es por. José, bancame porque andás mal con conexión, me parece, y la otra parte se me fue. Ellos juegan al poder puro, no juegan a la democracia, eso está claro. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Pero vos no ves, dijiste algo importante, yo no me animo a incentivarlos a que vayan, y yo creo que por un tema ético tampoco. O sea, a mí no me gusta decirte, che, José, anda a tirar una piedra, voy y la tiro yo, eso es una cosa básica, no, no te voy a mandar al frente a vos, y me parece muy cobarde decir en la Argentina, che, loco, vayan y prendan fuego Cuba, no, capo, andá y prender a fuego vos. Pero eso por un lado, pero no ves, no te imaginas como me imagino yo que estamos en el 89, no le ves la caída inminente. No, ni la veo ni no, digamos, todavía no lo veo. Ahora, no descarto que pueda pasar, no un 89. Nosotros tenemos la tendencia a hacer análisis en base a situaciones que han ocurrido. Pero en el 89, vos no imaginabas un 89. ¿A qué hacías referencia, no? Lógico. Lo que sí creo es que si cae Cuba, tiene tanta importancia como lo del 89. Y que va a cambiar la región completamente, va a cambiar la política para todos nosotros. Ahora, esta es la importancia que tendría la caída de esta región. Acá, la posibilidad es que alguien desde la estructura de poder real, que es el ejército, no es el Partido Comunista, hay un dato muy importante. Cuando sale Díaz-Canel a hablar en cadena, primero que está nervioso y después apela a la gente del Partido Comunista que salga a la calle. El Partido Comunista no gobierna Cuba, lo gobierna, digamos, o por lo menos no está, la estructura de poder no es esa, la estructura de poder es el ejército. Pero si tienen que llamar a los militantes, quiere decir que no tienen otra cosa y que realmente temen que exista esa ruptura. O sea que eso es posible que pase. Ahora, después de eso lo sabemos. Sí, tampoco ¿Cómo hacer para hacer de Cuba después de eso un país? Yo te hablo desde la más absoluta ignorancia. Tampoco sé si hay líderes políticos capaces de agarrar el poder y hacer algo. Yo imagino que puede ser un despelote importante. De todas maneras, cualquier solución es mejor que la porquería que está, por supuesto. Eso está fuera de discusión. José, a ver, claro, en línea de lo que estás diciendo, ¿no estás viendo? A ver, estamos hablando con imágenes de segundos totalmente. Te hablo desde la ignorancia, la fragmentación de la información. Pero noto que como que no hay aparatos represivos funcionando. ¿Son ineficientes o no se animan? O la gente los está desbordando.
Lo que pasa es que es una cantidad muy importante, pero el aparato represivo no actúa solamente en el momento. El aparato represivo actúa después. Y acá es donde se ve si son eficaces o no. Se les puede escapar la manifestación, puede haber una manifestación que se les escape, y la solución no siempre es salir a pegarle a la gente directamente. Ahora, después el aparato de vigilancia, el aparato siniestro de la policía política del régimen, va uno por uno a buscarlos. Y los va neutralizando. Tienen un sistema de extorsión y compra de voluntades funcionando, que hace 60 años que lo usan. Lo que pasa es que esto es mucho, porque Cuba ha estado funcionando 60 años con algún subsidio, o subsidio de la Unión Soviética, o subsidio de Venezuela. Ahora no tiene ninguna fuente. Sus aliados principales, que son la Rusia de Putin, que está fundida, y China, que no regala plata para tirarla, digamos. Sí, ¿no? los chinos. O sea, son sus posibles fuentes de financiamiento. Cuba es incapaz de funcionar si no le plata fácil, digamos. Sí, ¿y cómo ves? Quiero hacer una aclaración, porque la gente está un poco loca en las redes. No es que no hay aparato represivo, lo que no veo es la policía en timotines a los tiros con gases lacrimógenos tipo cancha de fútbol, Boca River. Pero bueno, no importa, hago esta aclaración porque siempre hay mucho estúpido opinando. Es que tampoco tenés muchas imágenes directas, Claro. pero el aparato es mucho más que lo que sale en la calle, digamos. Es una vigilancia total y absoluta. Son comités de defensa de la revolución, son delaciones, es el tipo que te va a acusar. Sí, que es Tienen a todo marcado y escuchan lo que dice todo el mundo, digamos. Y saben cuando pueden dejar que cierta oposición diga ciertas cosas para descomprimir, y cuando tienen que eliminar a un sujeto que les molesta. Son perversos, o sea, ¿no? Sí, es claramente peor, por supuesto. Sí, y volá al argentino un minuto. ¿Cómo ve la respuesta argentina? A mí me vuelve loco la posición oficial argentina frente a estos casos. Yo creo que Alberto Fernández es una piltrafa. Bueno. O sea, yo ni siquiera lo veo como una adhesión. No creo que el tipo adhiera a eso, ya lo ha dicho en otros momentos. Pero creo que es un ser completamente sometido y que no tiene ninguna vergüenza. ¿No? Es un Scioli con peor humor, digamos, ¿no? Es un Scioli caracúlico. Es un Scioli que cae mal, porque Scioli a veces te causa un poco de gracia, pero este en ningún momento te causa gracia. Claro. No, yo te lo regalo a los dos, pero yo creo que lo de Alberto Fernández es de una indignidad absoluta. Y otra cosa que quiero recalcar, ya que estamos los videos que hemos estado viendo de Carlos Menem definiendo esta cuestión. Y todavía, no es que el país no lo valora gente que se supone que piensa más o menos bien, no valora lo que pasó en la década del 90. Es imposible que la Argentina sea normal sin valorar lo que pasó en la década del 90. O sea que no, es como de diván el problema. Sí, total, estoy de acuerdo. ¿Cómo vas a encarar una solución? ¿Cómo vas a tener un sector político sano si no son capaces de ver lo diferente que fue la década del 90 del resto de la historia que nosotros conocimos? Es imposible. Y bueno, pero todavía estamos lejos de eso. Yo creo que la década del 90 que pasó a un olvido imperdonable. Porque la puedes resaltar o no, yo la resalto mucho más que el promedio seguramente, pero no puedes ni siquiera analizarla, ni siquiera considerarla. Es una vergüenza. Es que yo no lo veo como un olvido o como una cuestión histórica o de precisión. Yo lo veo como una cosa psicológica profunda. Lo veo como la tara de Alberto Fernández, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Daniel Scioli. Para mí son todos síntomas de eso. Son síntomas de eso que no se quiere ver. Se ha adoptado la versión de la historia de la década 90 de Página 12 y de Berbisky. Es imposible salir del pozo que está la Argentina si no se reconoce la historia como es. Pero no por justicia, sino porque es como una corralito mental moral que tiene la Argentina con este asunto. Qué interesante.
Che, José, escuchame, estás con bastante mala señal. Yo, este tema me lo dejás disparado para la próxima. Vamos a hacer un análisis crítico de la década del 90 para revalorizarla, para volver a entenderla y prometeme mejor señal, campeón. Estás en la I-95, no sé dónde estás. Estoy en la I-95 y hay un tráfico que no te puedo explicar. Sí. Bueno, escúchame. Entonces, cero pronósticos tema Cuba. Hay que ver minuto a minuto lo que va pasando. No, me parece que es una situación nueva esta. Además, hay que dejar la manía de los pronósticos también. Acá lo importante es estar atento a lo que pasa. Esto es una situación nueva para mí. No creo que pueda comparar con algo que hayamos visto antes. Pero la pucha, yo me había ilusionado, loco. Qué desastre. Bueno. No hay que desilusionarse tampoco. O sea, creo que es bueno que esté pasando esto que no lo habíamos visto antes. Acá no hay ninguna mala noticia por ahora, Está. Y te tengo una pregunta, a la luz de la historia, ¿hubo una rebelión así en el 94? ¿Aparecieron las damas de blanco? Y después hubo otras, hubo algunas más, si no me equivoco. Pero te diría que esa es la más... Bueno, esa la solucionaron un poco abriendo las fronteras, diciendo, bueno, el que está descontento que se vaya. Fue una de las medidas que tomaron. Pero no creo que la magnitud que ha tenido esta rebelión y además la incapacidad que tienen para manejar la cuestión del COVID, el desastre económico que tienen. Cuba es un desastre en este momento, pero siempre lo ha sido, pero en este momento la gente no come. Entonces, me parece que eso es novedoso y yo lo miro por ahora con curiosidad, esperando realmente que caiga el régimen. Sí. Pero sería la noticia para mí que nada me podía dar más alegría en este año que eso. Don Maestro José, prometemos el tema década del 90. La gente ya me está diciendo por las redes que está enganchada con ese tema. Te agradezco de corazón, tiramos un rock y seguimos hablando del tema. Dale. Gracias, José. Abrazo. Bueno, seguimos sin solución de continuidad. Ricardo López Gotti. ¿Está en línea, Ricardo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ricardo? Bien. Placer. Te estuve escuchando en la accidentada entrevista con el amigo José. Para mí que estaba tocando bocina, José, ¿viste? No sé qué estaba haciendo. Pero no quería, ¿viste? A riesgo de que no salga bien el sonido, no quería dejar de escucharlo porque realmente es un momento, para mí, histórico. Aquel me bajó un poco los decibeles. Pero bueno, quiero escucharte a vos, Ricardo. ¿Conoces el tema Cuba? Creo que no sé, contar tu experiencia, porque creo que es obviamente recordable. Yo estuve en el año 2009, fui para reunirme con disidentes, no fui de turismo ni nada de eso, fui para contactarme con disidentes, con lo cual conocí las partes de La Habana que muestran que están destruidas, y eso era así hace 12 años atrás también. Me acuerdo de haber ido. Es como un enorme conventillo, La Habana. Te interrumpo. Unos metros de la zona turística y es un enorme conventillo de los años 40. Básicamente es eso. Es un mundo que está detenido en el tiempo, con esos autos antiquísimos que circulan de una forma milagrosa, con el detalle de que tenés en cada taxi 2 personajes, porque como tienen que inventar empleo, entonces va el conductor con un acompañante que no sabes muy bien para qué es. Así como en cualquier lugar donde vas a tomar algo, hay como 5 o 6 personas donde normalmente tendría que haber 2. Pero bueno, más allá de eso, yo tuve contactos con disidentes y ahí conocí el mundo real de los cubanos, que es de una gran miseria. Me acuerdo de haber ido a un edificio donde me reuní con uno que tenía que ir salteando escalones porque había partes donde no había escalones, ¿no? En la escalera del edificio que se derrumbaban, había partes que directamente, edificios que se caían solos por la antigüedad y la falta de mantenimiento. Mira, la lectura que yo tengo es que hubo 2 formas de más o menos administrar el socialismo real en Europa, y una de esas es la que se adoptó en Cuba. Hubo 2 formas. Una era, a partir de los años 60, cuando ya nadie creía en el socialismo en Europa, hubo 2 tendencias. Los países que ya venían de una mejor situación
previo al socialismo, habían adoptado un mecanismo de dedicarse al consumo, ¿no? Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, básicamente era, no pienses en la política, dedícate a comprar una heladera, compra un auto, andate de vacaciones a Bulgaria, no pienses, vos no pienses, deja que el partido piense y hace esto, ¿no? Entonces la gente compraba, a ver, claro, cuando uno comparaba con la vida en Austria, Alemania Occidental o Francia, y era muy precaria, pero no sé, el alemán oriental se comparaba con Rumania y era una maravilla. Claro. Claro, depende con quién te compares. Pero la variante que tomó Cuba es la otra, que es la de fomentar el nacionalismo. Es decir, no tenés nada para comer, es decir, vos sobrevivís, pero estamos en una gran gesta épica contra nuestros enemigos. Y esa es la variante que tomaron países como Bulgaria, como Rumania, como Albania, que venían de una mala situación de décadas anteriores y que el socialismo no hizo más que prolongar. Entonces, la solución que le encontró Cuba es alentar esa posición nacionalista. Entonces, ¿qué tipo de nacionalismo? Y contra Estados Unidos, básicamente. Yo me acuerdo que cuando fui en el año 2009, todos los programas de televisión hablaban de una invasión inminente. Ya era como que ya venía la invasión y hablaban tipos. Había un programa que se llamaba Mesa Redonda, que era más o menos como 678. Sí. Y hablaban de la invasión y mostraban cómo se preparaban, se entrenaba el ejército, todo era una locura absoluta. Pero claro, cuando vos estás siempre pendiente que te van a invadir, es como la historia de Pedro y el Lobo. Llega un momento que vos no crees nada. Si siempre te están por invadir y pasan 60 años y nadie te invade, ya está. Claro, sí. Y esta idea del bloqueo, eso es genial, porque bloqueo hubo en 1962 en la crisis de los misiles, después no hubo más bloqueo. Pero es genial, se mantiene la idea de que hay un bloqueo naval, cuando en realidad lo que hubo es embargo. Y si vos dependés del comercio con Estados Unidos, bueno, a ver, ahí estás diciendo, bueno, yo fracasé, porque si yo dependo únicamente del comercio con un solo país, el resto de los países no existe, si yo le atribuyo toda mi pobreza a que un país no quiere comerciar conmigo, bueno, ya está, o sea, ya fracasé. O sea, estuviste con la Unión Soviética, estuviste con ese invento llamado el Comecon, que eran todos los países socialistas unidos a una especie de mercado. Estuviste en el ALBA, ¿te acordás del ALBA con Venezuela, Bolivia, Ecuador, todos los bolivarianos? Ahora, si toda tu situación depende de que un país no quiera comerciar, estamos mal. O sea, hay algo que hiciste mal. Y es muy interesante cómo es que los mecanismos de autocensura de las personas, porque cuando uno habla con un cubano en Cuba, las personas te pueden cambiar de opinión al minuto. Es decir, te pueden hablar maravillas de es Fidel, el doble pensar de el Orwell. segundo cambia y es Fidel es lo peor que hay en el mundo, y de repente vuelve a cambiar. Entonces vos no sabés con quién estás hablando. Es como Heráclito, no sabés, así como no sabés en qué río estás tirando porque fluye, no sabés con qué cubano estás hablando porque cambia de opinión permanentemente, como un mecanismo de defensa. Eso es muy loco. Ricardo, a ver, eso porque, vamos por partes. Primero, interesantísimo, te quiero cortar lo menos posible. Eso porque el cubano tampoco sabe con quién está hablando y juega local, empate, visitante, de alguna manera. Totalmente. Y aparte, déjame decirte esto, tocaste el tema del bloqueo. A ver, nunca estuvo prohibido el comercio de 200 países con Cuba. No solo demuestra que si dependes de Estados Unidos es porque fracasaste, que está clarísimo tu punto, sino que pudiste haber comerciado con... A mí mañana me llama el Meliá de La Habana y me pide 1000 kilos de jamón cocido y armo 50 cajas, 20 kilos cada uno y la mando. O sea, el problema es que no tiene la guita para pagar porque no fabrican nada interesante. Pero... No, totalmente. Si hubiera bloqueo, ¿cómo es que van los turistas, por ejemplo? Claro, y aparte un tema no menor,
cómo la idea del bloqueo. Después te voy a traer, voy a hacer las mismas notas que hice con José Luis, con José Venegas. Después te voy a traer acá, porque acá también pensamos que hay bloqueo, que están los tiburones dando vuelta a Cuba. Yo no sé qué piensa, es increíble. Pero seguí el relato. Cuba de alguna manera entonces apeló al nacionalismo en lugar de apelar al modelo de Alemania del Este, digamos, de alguna manera. Pero aguantó 60 años. ¿Y cómo es? ¿Cómo se tolera realmente el tema sociológico? La decrepitud de la gente. Vos ves a la gente, no hay un gordo. Están todos mal vestidos, no tienen dientes, están caídos, realmente la gente la ves muy mal, es tremendo. Sí, la ves muy mal. No hay un Yo te reboque cuento, en toda la mi ciudad, loco. experiencia fue, cuando yo fui, me dijeron, lleva shampoo, lleva toalla, lleva papel higiénico porque la gente te lo va a agradecer. Y efectivamente así fue. Ahora, Así fue. O sea, era como, qué maravilla, me trae un shampoo, me trae jabón. sí, sí. Sí, algo bastante habitual. Bueno, Claro, a mí cuando me uno pasó en ve, Venezuela en cuando el uno va a las 2016. tiendas, Sí. cuando uno va a las tiendas de los cubanos, ahí te das cuenta la enorme pobreza y la falta de recursos que hay. Y además que Cuba es todo un gran mercado negro. Ujú. Porque todas las personas de alguna forma se la rebuscan en un mercado negro. Lo que se les da a las personas es una libreta de racionamiento en la que vos podés comprar de acuerdo a eso. Pero eso te sirve para una semana. Después el resto te las tenés que rebuscar. Ujú. Y Sí, se genera todo un mercado negro, un mercado paralelo, en el cual obviamente tienen que sobrevivir. Y esos mercados paralelos, ¿quién los maneja? El propio Partido Comunista. Es decir, es toda una gran falacia en la que el partido es el que maneja ese tipo de situaciones, pero todos hacen como que creen en el socialismo y mantienen la supervivencia del régimen. ujú. Ahora es un régimen que se mantiene por la autocensura. El Inter- tema es, como está ocurriendo ahora, cuando hay un chispazo que puede ser por la situación más ridícula posible, pero eso es lo que ha ocurrido con todos los regímenes que han caído, Bueno, ahí con voy. todos. Ricardo, ahí voy. Primero, vos sos un gran conocedor de la transformación de Europa del Este. Primera pregunta que me tiene inquietado. Europa del Este cayó en el año 89, 90, 91, terminó de caer, pero había como banco de suplentes, de alguna manera. Había quien tome la posta. ¿Cómo estás viendo esta? Imagínate que estamos en el mismo escenario y tengo razón, o tuviera razón de decir, esto es en 1989 de Cuba, chao, se cae el comunismo. ¿Cómo sigue la película? ¿Cómo fueron los primeros meses de la caída en República Checa o en Alemania Sí. Oriental? O sea, ¿cómo son Por los eso es lo que más primeros? me preocupa a mí, A ver. porque en Polonia tenías al sindicato Solidaridad, tenías a Lech Walesa, tenías al Papa Juan Pablo II. Ujú. En Checoslovaquia tenías a Havel, la Carta 77, el Foro Cívico y todo un grupo de intelectuales de una enorme capacidad. Ujú. En Alemania Oriental tenías La a fe- Alemania Occidental, Claro. o sea, estaba ahí. Sí, Estaba sí. ahí que de hecho en 1990 directamente crearon los mismos partidos políticos y demás, en Hungría también. Pero el tema es que en Cuba yo no encuentro ni líderes que tengan ni la capacidad ni la proyección de un Lech Walesa ni de un Havel, es decir, no existe eso, es muy fragmentada la disidencia, eh, muy volcados a sus problemas internos, ¿no? A sus rivalidades, parece un partido liberal, ¿no? Pero muy, sí, una cosa, El todos gran peleados debate de entre pasta o sí. pollo. Claro. Claro, todos muy peleados entre sí, muy atentos a la coyuntura y siempre con esta idea de que, no, a ver, lo que pasó en Europa Oriental es distinto porque nosotros somos No te. una isla. Para, Esa era repetirme. siempre la Para, explicación que me daban, ¿no? Yo Ricardo. fui a hablar sobre lo que pasó en Polonia, en Checoslovaquia, y me decían, no, pero nosotros somos una isla. Ah, ok. Ok. No, se había cortado justo y me interesaba esa opinión. ¿Estás, Ricardo? No sé. Sí, sí, estoy. Ellos te dicen, no me hables de otros casos porque somos una cosa distinta. Ahora, te hago una pregunta.
esto que me estás diciendo, a ver, para mí, yo ignoro la situación, honestamente, de Cuba, no es un tema que haya estudiado mucho, nada, digamos, pero no es que no conocemos grupos disidentes de fuste capaces de organizar el país, porque hay que organizarlo de cero, eso está todo deshecho, está todo roto. Totalmente. Vos decís que no hay, vos decís que lo fui a ver y no lo encontré, eso estás diciendo, o sea. No, sí, yo tuve muchas reuniones y de hecho tuve reuniones de capacitación de gente que vino a Buenos Aires. Ujú. El tema es que hay temas que aún no han pensado, o por lo menos cuando yo hablé con ellos todavía no habían pensado, porque yo les decía, a ver, vos tenés que, no solo vas a cambiar el gobierno, tenés que crear un sistema de propiedad privada. Claro. Es bastante complejo. Es muy complejo. ¿Qué haces qué haces con las propiedades confiscadas? ¿A quién se las das? Exactamente. Yo Quilombo. le decía, ¿qué haces? ¿Devolvés o no? No devolvemos. Pero ¿estás tan seguro? Porque no es tan fácil decir no. Porque si vos querés atraer capitales, que los vas a necesitar, vas a tener que negociar algo. Vas a tener que poner una fecha. Es decir, bueno, a ver, todas las nacionalizaciones, no sé, a partir de tal fecha, yo las reconozco y las anteriores no, algo tenés que hacer. ¿Qué haces con todos los cubanos que están afuera? ¿Los reconoces como cubanos o no? Porque son muy interesantes. Es decir, es gente que, primero, tiene un capital. Grande, chico, pequeño, pero tiene un capital. Que tiene un conocimiento que puede aplicar a Cuba, porque ha sabido emprender. Es decir, que esa gente, si vuelve a Cuba, se transforma en pocos años. Entonces, no podés, tenés que ir pensando en esos temas y eso va a tomar mucho tiempo. Es decir, ya sea desde el régimen político, si vas a hacer una república parlamentaria o presidencial, federal, unitaria, desde eso hasta pequeñas cosas de la vida cotidiana, hasta dónde, por ejemplo, vas a aplicar justicia con respecto a la represión del régimen. ¿Vas a castigar a todos los del régimen? ¿O vas a buscar grados de responsabilidad? Bueno, ese tipo de cuestiones me parece que por lo menos no las habían pensado y que yo les trataba de transmitir la discusión que hubo en Europa Oriental, que en 2-3 años tuvieron que resolver todo eso. Entonces, si vos ya lo vas pensando, sabés que va a surgir eso, bueno, lo tenés que ir pensando, porque vos tenés que cambiar las Fuerzas Armadas, la fuerza de la policía, el Poder Judicial, la burocracia, los maestros, los profesores, tenés que hacer un cambio enorme. Tenés que cambiar el currículum de los colegios. Es decir, tenés que hacer un cambio enorme. No es simplemente un cambio de gobierno, es todo un cambio de sistema. Y tenés que tener algunas ideas más o menos pensadas, porque no vas a tener mucho tiempo después para poder discutir eso. Sí. Porque evidentemente el Partido Comunista como tal no solo va a seguir existiendo, sino que además tiene una red de conexiones muy importantes. Es decir, tiene un capital social que la disidencia no tiene. Es decir, tienen gente enquistada en el Poder Judicial, en la burocracia, en las fuerzas de seguridad, ni hablar de los sistemas de inteligencia, tienen su propio empresariado. Entonces, vos tenés que saber que tenés que hacer un cambio fundamental y en muy poco tiempo, porque si no, la otra alternativa es que el ejército tome el poder y establezca otro tipo de sistema autoritario, no de partido único, sino quizás una pseudo-democracia al estilo Rusia o Bielorrusia, en la cual gobierne durante 30 años el mismo tipo y que haga cierta apertura económica, más o menos entra una cantidad de capitales y te mantiene una dictadura con apariencia democrática, ¿no? Con elecciones que gane el presidente con el 80-90%. ¿Qué es lo que pasó en Bielorrusia? ¿Qué es lo que pasó en Asia Central? No es raro, al contrario, es lo más habitual eso. Eso es lo que yo llamo las transiciones de hierro. Es decir, claro, es la propia nomenclatura que se transformó en otra cosa, en apariencia. Y que de ser comunistas pasaron a ser empresarios porque se privatizaron a sí mismos las empresas por $50.
qué interesante, Ricardo. Déjame decirte una cosa porque es súper profundo lo que está diciendo. Un gobierno comunista, una dictadura de este tipo, o si querés un gobierno de degeneramiento paulatino como tenemos nosotros, no hace falta ser comunista para romperse todo, que rompe todo, que rompe los recursos, nos obliga, porque yo no estoy echando la culpa a los cubanos por este tipo, ¿viste? Obliga a las personas a pensar en la supervivencia, y por pensar en la supervivencia no pensás en la reconstrucción, con lo cual estás después atrapado, solito te atrapaste. Es la rata que se metió en la trampera. Totalmente. Y eso, a ver, a escala nos puede pasar a nosotros, nos puede estar pasando a nosotros. Viendo cómo zafamos cada día, no vayamos todavía a la Argentina, seguime con Cuba, pero viendo cómo zafamos cada día, de pronto no sabemos cómo reconstruirnos. Y resalto una figura, Alberdi, que estaba todo destruido, el tipo tenía pensado cómo iba a ser la Argentina. Qué importante que fue ese tipo. O sea, en 1853, mirá si nadie ganaba Urquiza y nadie hubiera pensado nada. Por lo menos tener una postura ya, por lo menos la visión general ya la tenés que tener. No puede ser, vos eres la típica, ¿no? Llegás al gobierno y ¿ahora qué hago? Uh-huh. Déjame hacer un paréntesis acá porque tenés que tener más o menos pensado algunas cosas. Déjame hacer un paréntesis porque hay mucho pibe, mucha gente en modo policía del pensamiento y me está fastidiando. No estamos diciendo que mejor que siga el castrismo, ¿eh? O sea, no, que quede claro. No. Pero claramente es una descripción de la realidad lo que estás dando. Para desmontarlo rápidamente. Okay. Eso es lo que decimos. Ahora, para desmontarlo rápidamente, porque si no siguen el poder. Y una pregunta pava. En el éstero, en la diáspora, en Estados Unidos, ¿no habrá estos grupos pensando cómo será Cuba? ¿El día que se caiga? Yo creo que sí. Yo espero que sí. El tema es que, a ver, en Europa Oriental fue muy útil eso, porque volvieron personas que habían estado 20 años viviendo en Alemania, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, Canadá, volvieron con una mentalidad, primero de la modernidad, ¿no? Sabían cómo se manejaba el mundo, rápidamente establecieron empresas, se abrieron esos países al mundo, y venían con un ritmo de trabajo impresionante. Bueno, el tema es que si vos realmente querés desmontar el comunismo, tenés que saber qué querés hacer. Y eso es lo que a mí me cuesta verlo en la disidencia cubana. No quiere decir que no llegue a pasar. No quiere decir eso, ¿no? Pero por lo menos mi experiencia es cuando hablaba con ellos como que había un montón de cuestiones que aún no habían pensado. Espero que mi semilla haya dejado algún fruto, porque yo les planteaba todos estos temas. Miren, todos estos temas se discutieron en Europa. ¿Por qué no los piensan ustedes también? Y se pusieron a discutir algunas de esas cuestiones. No sé si llegaron a alguna conclusión o no. Pero por lo menos, yo la verdad que ni había pensado en esto. Tenés que pensar el sistema electoral, el sistema de partidos. Tenés que comenzar a pensar todo. Y cuanto más rápido lo apliques, obviamente que es mejor, porque al principio los miembros del partido van a estar como muy... van a estar sorprendidos por todo el cambio. Entonces es el momento, y además tenés, bueno, es como cualquier gobierno que llega al poder, tiene un tiempo, como que hay, digamos, un apoyo. Bueno, tenés que usar ese breve tiempo para generar las condiciones más importantes. Obviamente también, ojo, hay otra cuestión a tener en cuenta. Yo creo que también quizás el cubano promedio, que siempre estuvo en la isla, piense que rápidamente se va a enriquecer. Es decir, va a tener esa fantasía, ¿no? Llega el capitalismo y vamos a ser todos ricos. No, a ver, vas a tener que trabajar. O sea, hay empresas que van a quebrar, otras van a nacer, vas a tener problemas nuevos. Pero, y además vas a tener que cumplir un horario, ¿no? No es que vos hago que trabajo, ahora vas a tener que trabajar. Antes hacías que trabajabas. Sí. Ahora, Ricardo... O sea, no puede haber un chofer de taxi con un acompañante, con un copiloto.
Eso es ridículo. Sí, Con Ricardo, esas cosas va a eh, costar mucho. permitime, ¿puedo decir, no sé, no quiero hacer una simplificación, pero que, a ver, comparando regímenes comunistas de Europa del Este y Cuba, Cuba es Europa del Este en cuanto a represión, posiblemente, en algunos casos seguramente mucho más, pero infinitamente superior en cuanto a destrucción. No, ningún país de Europa del Este estaba como Cuba. Destrucción física, de la improductividad en su máxima expresión. Sí, Rumania, Bulgaria, Albania. Estaban tan rotos como estos. Sí, Ah, mira vos. sí, Ta, ta, ta. sí. Ta, ta. Eso Ujú. sí, estaban en los años 40. ¿Y cómo fue la El transición? tema es que ¿Y cómo fue? Me río, pues es increíble. ¿Cómo fue la, porque el año 40 está hablando del 90, 50 años? ¿Cómo fue la transición en esos casos? Eso fue más violenta la transición. y bueno, mira, Rumania y Bulgaria tardaron mucho en ingresar a la Unión Europea porque justamente estaban muy atrás. Ujú. Sí. Y ahí hay una inversión enorme por parte de la Unión Europea para modernizar esos países. Yo recuerdo, yo iba mucho a Alemania Oriental. Ah, mira qué lindo. No, ya no era Alemania Oriental, ¿no? Pero yo iba mucho en los años 90, iba mucho a Dresden, Sí. eh, que está bastante cerca de Praga, relativamente. Yo iba mucho. Y me acuerdo que había una enorme inversión para modernizar todo lo que había sido antiguamente Alemania Oriental. Es decir, que se volcó una cantidad de capitales enormes. Ahora bien, vos podés modernizar el tranvía, el, el subte, las rutas, pero hay otra cosa, la mente de las personas sigue siendo la misma. Ujú. Y eso es muy difícil, Sí, sí. porque te empiezan a decir, no, ¿cómo es que ahora las cosas aumentan y antes no era así? Y yo antes me compraba, no sé, la típica discusión en República Checa, yo antes me compraba una cerveza por una corona y ahora sale 30, ¿cómo puede ser? Claro, antes lo tenía subsidiado, ¿no? Era algo para mantenerte contento. Sí, conocemos el caso. Sí, Exactamente, igual exactamente. me da la sensación, déjame ser medianamente optimista. Yo venía eufórico, para mí caía esto y en 2 años Cuba crecía 25% por año. Eh, Yo creo que tiene un enorme potencial Cuba. pues a ver, no Yo creo deja de que sí que ser. tiene un potencial enorme, porque justamente ese mercado paralelo que existe en todo Ujú. muestra que los cubanos tienen una gran capacidad de iniciativa. Y los cubanos cuando van a vivir a Estados Unidos les va muy bien. Claro. Es decir, tienen una enorme capacidad de iniciativa. El tema es que obviamente los que son parte del régimen ahora no se disuelven en el aire, siguen existiendo. Y esa gente va a ser bastante problemática. Eh, y obviamente que van a hacer todo lo posible para boicotear el sistema. Si es que no se reconvierten ellos y siguen en poder. Porque Ahora, esa es otra, ¿no? haceme una descripción de lo que ves ahora. ¿Vos estás viendo un fin de ciclo o hay que ser más cauteloso, como dice José? A mí me sorprende mucho, y para bien, que haya tantas manifestaciones en distintas partes de la isla. Eso Ujú. me sorprende para bien y que todavía no hayan podido contenerlas. Ujú. Evidentemente, yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que una parte de las Fuerzas Armadas van a tomar el poder. Ujú. Ahora, ¿qué hagan esos grupos, ese gobierno? Ahí está la clave. Y ahí es donde justamente los países democráticos de América Latina tienen que dar un gran apoyo para que haya un proceso de democratización. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, la OEA, por suerte con Luis Almagro vamos a tener a alguien que apoye un proceso de democratización, Ujú. pero tiene que haber un gran apoyo internacional y yo creo que Cuba en muy pocos años puede despegar. Ahora el tema es que tenés otro sector que primero están los pavotes que siguen con el romanticismo de la revolución Ujú. y vamos a ser
muy cautos en llamarlos pavotes, ¿no? Sí, sí, tenés un grado de siguen con educación eso, alucinante. y el Che y Silvio Rodríguez y todo eso, esa cosa Ujú. hippie, ¿no? Bueno, está todo ese mundo pavote que sigue con eso. Pero tenés a Venezuela, tenés Nicaragua, que también son otros casos muy problemáticos de dictaduras, porque Ujú. Nicaragua también es una dictadura, y la tenemos olvidada, ¿no? Y ahí está Daniel Ortega. Sí. Eh, Ricardo, pará, no me quiero ir de la Argentina, porque faltan 5, si no me miran mal acá. Primera pregunta, ¿por qué siempre estamos, el día que nos invadan los marcianos nos compramos antena, hermano? ¿Por qué siempre estamos en el lado equivocado de la situación? ¿Qué le pasa a Argentina? ¿Está loca? Explícame sí, la es muy reacción del triste gobierno eso, argentino. es muy triste. Es muy Pero es muy triste impresionante. el presidente que tenemos, que lo encontraba en la guía telefónica, no hay otra explicación. Tiraron el dardo y Agarró la guía cayó. telefónica y encontraba a Fernández, listo, esto. Pero es la explicación más racional que hay, No, ¿no? es muy impresionante. ¿Cómo puede decir que no conocía la situación? Pero si flaco, no le compré el gráfico, no digo que compre La Nación o Clarín, no compré qué sé yo, hijitus, comer Villiquen, tiene que estar ahí. ¿Y por qué siempre estamos torcidos? Esa es la pregunta. Sí, mira, yo no tengo una respuesta a eso porque es muy triste que siempre estamos, sí, del lado equivocado, indefectiblemente. Eh, a ver, hubo pocos presidentes que tuvieron una posición bastante clara al respecto. Lo que decía José, ¿no? Menem, de la Mm. Rúa también Sí, sí. tuvo una posición bastante dura con respecto a Cuba. No, Macri no, la verdad que Macri no le interesaba el tema. No. Pero sí, Menem y de la Rúa. Ahora, después de los 90, antes y después, como que el tema ni existe, ¿no? Y que no nos acusen y el bloqueo y demás. La verdad es que en ese sentido, si yo quisiera tener un community manager, yo invitaría al régimen cubano porque es maravilloso en ese sentido. Ujú. Supo vender una historia absolutamente falsa, ¿no? Construyeron una imagen de algo que no son, que tienen la mejor salud, la mejor educación, que tienen el bloqueo, ¿no? Es decir, es Es increíble, son increíble. Y ahora lo estamos genios viendo y es de la creación de patético. fantasías, Sí, sí, sí. son genios para eso. Sí. Pero, a ver, detrás de eso no hay nada, ¿no? Pero Y, es increíble la habilidad genial que han tenido para construir la imagen de un régimen que no existe. es increíble que el único paraíso terrenal como era Cuba no recibió inmigración nunca, pues no fue un inmigrante voluntario, no va a Cuba ni a gancho, ni que le paguen. No hay, no debe haber ni registro de gente que se cruzó para el lado cubano y no al revés. Ricardo, no sé cómo estamos de tiempo, si me da, tengo un minuto más, dame un minuto más. Dame una línea de Argentina, pero ahora nuestra, local, vamos al barrito nuestro. ¿Cómo ves las elecciones de lo que viene? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo ves lo que viene? Lo que viene me parece muy interesante, porque me parece genial lo que está pasando en las PASO. Ujú. Me parece muy interesante eso. Creo que había gente que creía que tenía la vaca atada y se encuentra que no la tiene tan fácil. Eso me parece maravilloso, que los liderazgos hay que revalidarlos todos los días. No, no es Ujú. que vos fuiste un cargo y ya lo tenés para siempre y que sos querido para siempre. Creo que eso se terminó y Se llama por fin. democracia, ¿no? Sí. Claro, los liderazgos hay que revalidarlos todos los días y andar a las urnas a revalidarlo. No Ujú. piense que tenés la vaca atada. En ese sentido me parece muy interesante y de acá a 10 días vamos a ver cómo se dibujan las listas que va a haber. Ujú. A mí me intriga mucho lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, A ver. porque me parece que va a estar muy peleada la provincia de Buenos Aires, pero todo también depende de cómo conformen las listas la oposición. Ujú. Nada, Una pena que no hay paso en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? En la oposición. totalmente, Una gran pena. totalmente. Para mí es un gran hallazgo las pasos en la oposición.
Cerramos. Bueno, Sí. ya me dicen acá mi amiga de polaca, como se llama, Micaela Suchinski, que estamos cerrando. Ricardo, te tengo que dejar. Estamos justamente sobre la hora y te prometo volver a hablar y vamos a estar con teléfono caliente con este tema Cuba seguramente. Dale. Dale, un gran abrazo. Gracias, che. Gracias por todo, Micaela. Estos Ramones, le vamos a dedicar un buen Ramones a los cubanos para que se envalentonen, pongan fuerza y hagan todo lo que tienen que hacer y que cuenten con nosotros en la medida que podamos, desde rezar, presionar, convencer a estos gobiernos nuestros que Cuba es una dictadura y que tiene que salir. Así que bueno, gran programa dedicado a los amigos cubanos, gran abrazo de corazón, el mejor país del mundo, en un mundo maravilloso. Vamos, chao, gracias.